Bien, estamos ya en el segundo bloque de Pulso Político y está aquí con nosotros Javier Martínez, intendente de Margarita Belén y uno de los precandidatos del grupo de los 7. ¿Quién iba a decir? Por lo menos está en la lista de 7 precandidatos que Jorge Capitanich reunió hace semanas ya en Presidencia de la Plaza, un poco para poner límites a la interna en cuanto a, creo que lo que más les planteó es no se despedacen, no se maten, que el que gane la compulsa no quede con un peronismo lastimado, fisurado. Eh, por lo menos así se entendió. ¿Fue como el mensaje principal o vos de ahí, si tuvieras que rescatar un título, pondrías otro? No, bueno, antes que nada, gracias por la invitación. Es un placer estar aquí compartiendo con ustedes. En mi segunda visita, si mal no recuerdo, a este programa. Sí. Sí, yo creo que Coqui tiene una gran responsabilidad como presidente del Partido Justicialista, que es justamente trabajar en este proceso de reconstrucción, de renovación que la sociedad misma viene pidiendo en distintas esferas, en distintos ámbitos, y bueno, nuestro Partido Justicialista no está exento de esa demanda, me parece, y Coqui lo ha entendido muy bien, por eso se puso al frente y nos ha convocado como presidente del Partido Justicialista Chaco, a quienes hemos manifestado, tenemos esa vocación o esas ganas de ponernos a trabajar en este proceso. Así que es muy importante que prime eso, ¿no es cierto? La buena relación, la competencia sana, como se dice, para que podamos confluir a quienes nos toque finalmente representar a nuestro partido, que podamos hacerlo con todos. ¿Y hasta ahora hubo esa competencia sana o hubo alguna zancadilla, así esas cosas que uno empieza a ver, No, me que parece que toquean? es un tiempo, en lo que a mí respecta, de recorrer mucho. Estoy recorriendo mucho la provincia con mucha humildad, pero también con mucha convicción. Estuve presentando, habrán visto mi libro Del dolor a la victoria, que pudimos llegar a más de 50 localidades, y eso me permitió a mí conocer muchos lugares, conocer distintos actores, no solo de la política, sino actores sociales, también del quehacer productivo, industrial. Es decir, la verdad que para mí es una experiencia nueva poder nutrirme de todas estas cuestiones y un intercambio muy rico también con distintos sectores. eh, y en ese contexto también ir, bueno, comprometiéndome con esta etapa de construcción, con esta etapa de pensar qué Chaco o qué necesitan los chaqueños, qué necesitan nuestros vecinos en cada uno de los rincones y de los parajes, porque cada lugar tiene sus particularidades, tiene sus demandas, entonces hay que conocer el territorio, que es un poco lo que siempre Coqui nos ha planteado: conocer el territorio, conocer los actores, conocer también cuáles son las demandas, porque no podemos hablarle a todos los chaqueños cuando hay chaqueños que pueden estar en el impenetrable, que tienen una demanda determinada como prioridad, y hay otros chaqueños de resistencia que necesitan otras cuestiones. Entonces, bueno, todo esto hay que conocer primero antes de hablar de candidaturas, hay que hablar de qué provincia queremos, qué necesita, digamos, qué necesita nuestra provincia para este orden que hoy se plantea como algo, digamos, superador a lo que pasó. Bueno, pero el orden no alcanza, hay que pensar en desarrollo y en crecimiento. Y en un posible escenario, pensando llegar ya el año que viene, no se sabe todavía si va a haber paso o no, digamos, está todo en discusión. Supongamos que hay paso, que es lo que plantea el justicialismo justamente. Para vos, ¿qué ves que es mejor? Más allá de tu pretensión, que lleguen 7 precandidatos a esa paso, o que sea un poco una oferta más unida, reducida a la del justicialismo. A mí me gustaría que, digamos, podamos trabajar primero en pensar un proyecto, en construir un proyecto. Creo que el peronismo, el justicialismo, tiene el deber de trabajar con todos, digamos, los que se consideran parte de este partido justicialista. Primero, trabajar en un proyecto serio de provincia, de una provincia del Chaco con crecimiento, con desarrollo, y después la cuestión de las candidaturas irán decantando, y los liderazgos irán emergiendo, no tengo ninguna autoridad moral para, digamos,
anular a nadie. Entonces, si son 8, 10 o 2 candidatos, eso es algo que el tiempo dirá. ¿Y a vos te Javier. pueden anular? Con un dedazo me refiero, con una decisión No, de arriba, no. no de la gente, sino de Hasta- arriba. Yo no he visto ningún tipo de actitud en ese sentido, al contrario, valoro la generosidad y me parece muy saludable la generosidad del presidente de nuestro partido, Jorge Capitaní, entendiendo que la sociedad quiere renovación. Entonces, abrir la jugada, puede haber otros compañeros y compañeras, dirigentes que no han estado en esa reunión y que tengan intenciones de ser candidatos a buena hora, porque necesitamos poner a los mejores hombres y mujeres que tengan vocación, que tengan ganas. Pero digo, las candidaturas hoy me parece que no es lo primero, sí pensar un proyecto de provincia desde nuestro partido justicialista, también entendiendo que no alcanza con el peronismo. Ahora, Porque- eso yo lo escuché muchas veces de todos los partidos, ¿no? El peronismo, el radicalismo. Primero definamos un modelo de provincia, una propuesta. La realidad, pues yo creo que ni siquiera por maldad, porque una cuestión humana y de la construcción política, finalmente lo primero terminan siendo las candidaturas y después, digamos, los que quedan al frente son los que van definiendo, en todo caso, una propuesta que a veces es más profunda, a veces más liviana, pero ¿no es medio idealista eso de definir primero el modelo de provincia? Porque es como que cada uno está esperando, bueno, pero ¿quién va a ser? ¿Voy a ser yo? ¿Voy a estar yo? ¿Quién va a estar? Sí, creo que, a ver, tiene que ver también con una cultura, una tradición. La gente necesita Sería también... lo ideal, ¿eh? Sí, Pero- la gente, a ver, hay que diferenciar las dos cuestiones. Por un lado, la responsabilidad de que no podemos querer ser solamente, sino que tenemos que entender que se trata de un proyecto de provincia, se trata de la vida, de la salud, de la seguridad, de temas muy sensibles de llegar a fin de mes, es decir, del sueldo de los trabajadores, no solo estatales, sino también privados, cómo vamos a hacer para... Es decir, todas esas cuestiones, que son muchos temas, no podemos hablar con tanta liviandad de un proyecto de gobierno provincial. Entonces, hay una cuestión de responsabilidad y de seriedad. Por otro lado, lo que vos planteás me parece también es cierto, es decir, la gente necesita saber, bueno, cuál es el rostro, cuál es la cara, cuál es el nombre. O sea, necesitamos también en ese sentido generar expectativa en cuanto a... Por eso yo hablo también de la renovación, que no solo tiene que ver con nuevos nombres, sino también con nuevas formas de hacer política y con nuevas ideas. Entonces, no está mal lo que vos decís, pero creo que en algún momento van a confluir estos nuevos nombres o estas nuevas caras que el peronismo o que el justicialismo o que un gran frente donde no tengo dudas que tendrá que haber también radicales, independientes, no alcanza con el peronismo solamente. Bueno, esa es la idea, tener al peronismo o al justicialismo como columna vertebral, pero ser amplios, en por lo menos en lo que respecta a mi visión de la política y de las demandas que hoy tiene la sociedad. No alcanza con decir o presentar un proyecto desde el justicialismo. Hay que abrir y hay que tener, digamos, apertura en ese sentido. ¿Y a Capitanich lo ves como que va a estar al margen de las candidaturas o es como, no sé, el matafuegos ahí colgado a la pared que en caso de incendio lo activás? ¿Existe una instancia todavía de posibilidad de que Capitanich sea el candidato? Mira, eso será una decisión personalísima de él. En principio, él ha planteado esta idea de no ser... Supongamos eso, que él dice, quiero ser yo, muchachos, la verdad que veo que no sé, puedo representar mejor la propuesta que estamos llevando. ¿Vos te bajás o crees que más importante sería renovar el partido? Yo creo que el peronismo en el Chaco y en la Argentina también, lo vengo planteando así, no solo en nuestra provincia, a nivel país pasa lo mismo. O sea, creo que la gente necesita mirar para adelante, no mirar por el espejo retrovisor. ¿Eso qué significa? Que es necesario renovar caras, renovar nombres, renovar ideas, renovar formas, manteniendo nuestros principios, nuestras banderas, nuestros ideales, también nuestra historia, porque tenemos que aceptar que nuestro partido o nuestros gobiernos se han equivocado. O sea, tenemos que volver a reconstruir la relación con la sociedad. ¿Cómo reconstruimos la relación con el vecino, con nuestros ciudadanos? Bueno, primero reconociendo que cometimos errores en el pasado y que estamos dispuestos a corregirlos. Entonces, a partir de allí también creo que la gente necesita creer, volver a creer en la política, volver a creer que desde la política o desde el Estado va a venir la solución a los problemas. Yo en las recorridas que hice todo este tiempo,
los problemas que nos plantean que hay denominadores comunes, como la situación económica o la desesperanza, porque la plata no alcanza. Docentes, policías que están haciendo de Uber para llegar a fin de mes. Entonces eso no está bien. Un docente que trabaja toda la mañana y que a la tarde debería estar con su familia, con sus hijos, está trabajando en otro lugar y llega a la noche después que los hijos están durmiendo. Eso no está bien. Y eso el Estado tiene que resolver, porque ese docente tiene que dar clase y tiene que ir a estar con su familia, tener un tiempo de ocio, poder descansar, compartir con su familia. Entonces, la gente necesita volver a creer en la política y volver a creer en un proyecto político que pueda resolverle los problemas. Los problemas que tiene la gente solamente se van a resolver desde el Estado y desde un gobierno, no tengo dudas, peronista, que entienda, que comprenda, que analice, que evalúe, que planifique y que pueda ejecutar las políticas públicas que necesita nuestra provincia. Bueno, justamente el gobierno anterior, el gobierno justicialista, ¿cómo fue la relación, no del gobierno en sí, sino de quien articulaba la parte económica, Pérez Pons, que también es uno de los que se presenta como precandidatos con los intendentes, con los municipios, como justamente Margarita? ¿La relación personal? Sí, la relación y el trabajo conjunto, digamos, cómo era la... A ver, como cualquier, con el resto de los, como con cualquiera de los demás miembros, digamos, del gabinete. En realidad hay cuestiones que muchas veces los intendentes fundamentalmente planteábamos a nuestro gobierno o al propio Capitanich, disidencias con respecto, por ejemplo, a la cuestión que tanto hoy el gobierno habla de la situación del orden, que nosotros también advertíamos que la sociedad estaba ya en un hartazgo, porque la irrupción de Milei, la irrupción, o mejor dicho, la llegada de este gobierno provincial también tiene que ver con eso. Hablas de los piquetes. Hablo de los piqueteros. Del vínculo de la gestión con los movimientos. Exactamente. Entonces, digamos, hubo un mensaje... los intendentes decían, ojo que esto nos va a costar. Los intendentes ¿Se los somos... planteaban los intendentes con este tipo de organizaciones en el interior? Sí, hubo muchos casos que lamentablemente sí, y los intendentes advertíamos la situación, digamos, de hartazgo social, que somos, siempre digo, el primer, digamos, tenemos el termómetro de lo que pasa y de qué quiere la sociedad. Alguien definió a los municipios como la piel del Estado, ¿no? Es lo más próximo y lo que más tiene contacto. Exactamente. Vos entonces, en ese contacto con los vecinos veías eso, ese cansancio. Sí, exactamente. Entonces yo se lo he planteado, mira, año 2021, siempre lo cuento, 2021 tuve la oportunidad de hablarlo con Capitaní, de plantearle esa situación, o sea, la necesidad de que había que hacer algo con ese tema, que quizás Coqui no lo supo o no lo quiso, o por una cuestión de convicciones también, porque él ha planteado muchas veces su visión acerca de los movimientos sociales o acerca de, digamos, la represión. Entonces, yo personalmente entiendo que el Estado no puede ceder ante la situación, digamos, de presión o de extorsión. El Estado tiene el poder coercitivo para garantizar orden. Entonces, eso no se puede negociar. Entonces, nosotros cuando tenemos... vos planteabas eso, ¿qué respuesta tenías? No, bueno, repito, tiene que ver muchas veces con cuestiones de convicción y de formas o decisiones que muchas veces nosotros, los intendentes, quizás no compartíamos, pero sin embargo siempre respetamos que hubo un gobernador electo por la voluntad popular que tomaba las decisiones. Lo mismo me pasa a mí en Margarita Belén. Muchas veces tenemos miembros de nuestro equipo o miembros de nuestro gabinete que no comparten algunas decisiones, pero que las respetan. Digo, incluso que hasta tuvieron la posibilidad de verlo como una experiencia casi de laboratorio, lo de Vasilev Ivanov. Cada vez que él tenía una subrogancia de la gobernación, reprimía alguna manifestación, algo, y terminó sacando, creo que 2 diputados en la elección de 2000, cuando regresa, lo del tercer mandato de Capitanich en 2019. Claro, lo de Ivanov para mí fue... Creo que a ella se notaba cómo oponerse a la vigencia del piquete y de toda esta ostentación de los movimientos sociales. Hablo de las figuras que después terminaron todos presas, ¿no? Pero hubo otros que hacían un laburo social legítimo, pero ya se podía ver esto que ustedes advertían. Sí, lo de Ivanov, siempre lo digo, fue, digamos, la fuga de votos o al fenómeno Ivanov tiene que ver con eso, con la agenda del orden, que después lo tomó, digamos, el actual gobierno, lo supo interpretar, cuestión que el peronismo o nuestro gobierno peronista no lo quiso o no lo supo hacer. Entonces tenemos que hacernos cargo de eso y tenemos que, a partir de ese orden, también mirar para adelante, porque la gente necesita, no alcanza con el orden. Necesitamos plantear, bueno, cómo nuestra provincia del Chaco va a tener crecimiento y desarrollo.
Cuando hablas de errores, que fue lo primero que mencionaste al inicio de la entrevista, además de esto, del manejo de la calle, del vínculo con las organizaciones piqueteras, ¿qué otros errores, qué otros pasos en falso podrías mencionar y que si tuvieras la máquina del tiempo y pudieras volver al comienzo de la etapa del justicialismo, dirías, che, por acá no vayamos, esto no es? ¿Hay algún otro tema que vos lo anotes como que fue perjudicial? No, yo siempre digo que así como lo planteo abiertamente y públicamente, aceptar los errores que cometió nuestro gobierno, hacernos cargo y mirar para adelante, siempre pongo, digo, en la balanza. Nosotros en Margarita Belén, por ejemplo, logramos una verdadera transformación. Los logros, las virtudes de los gobiernos peronistas que han encabezado en los últimos tiempos en la provincia Jorge Capitaní han excedido, pero de manera amplísima, a estas cuestiones que podemos plantearlas como cuestiones negativas o de errores. Es decir, yo estoy orgulloso de todo lo que hicimos y de todo lo que se hizo desde nuestro gobierno peronista. Estoy orgulloso de que en Margarita Belén en su momento interpretamos también la necesidad de una reforma, la necesidad de una renovación. Cuando yo me propuse ser intendente y pude planificar, proyectar, lograr contar con el acompañamiento de nuestra ciudadanía, de nuestro pueblo y concretar ese sueño de la transformación. Bueno, creo que hoy la provincia del Chaco también necesita volver a creer en la política y el peronismo está llamado a ser la principal alternativa para la recuperación del gobierno provincial, lo mismo que a nivel país. Pero para eso tenemos que trabajar de manera armónica y tenemos que trabajar con mucha honestidad, con mucha sinceridad y tenemos que poner siempre también la mirada en los gobiernos locales. Porque hoy los gobiernos locales, sean peronistas, radicales, están resolviendo múltiples problemas que los tienen que resolver el gobierno provincial, déficit en materia de salud, déficit en las escuelas, en el ámbito educativo, ni hablar de la situación de las rutas. Es decir, hay una ausencia del gobierno nacional y hay muchos déficits del gobierno de la provincia que lo estamos supliendo los gobiernos locales. Entonces, lo primero es, para mí, la construcción, tanto política como de un proyecto de demandas, de necesidades, de desafíos, tiene que ver y es, digamos, de abajo hacia arriba. Entonces hay que empezar, digamos, escuchando mucho a los intendentes, sean del partido que sean, porque son los que saben qué pasa en cada rincón de la provincia. Y también a los ciudadanos, a los vecinos. O sea, tenemos que dejar de discutir tantos nombres o de discutir entre proyectos políticos y la gente está cansada de que los políticos hablen de política. Hay que hablar de los problemas de la gente y cómo el Estado y cómo la política le va a resolver los problemas. Bien, justamente a propósito de esto que mencionabas, varias veces hablaste del vínculo de la dirigencia con el ciudadano. Fuimos a la calle con Leo Yese a preguntar a la gente, bueno, qué es lo que rescatan de la clase política, pero también qué cosas cambiarían, ¿no? ¿Qué es lo mejor de un político y lo peor para vos? ¿Qué te gusta y qué no te gusta de los políticos? No opino acerca de la política porque no le presto mucha atención, prefiero evitar nomás. Y creo que desde que entró que está, creo para mí no cambió nada, porque en mi barrio donde vivo sigue siendo igual. No mejoró nada, ni la luz a condiciones tenemos, ni luz en las calles. El agua tampoco no tenemos en condiciones, pero después se quejan la gente cuando te dicen están enganchados, pero creo que lo que tienen que hacer son los políticos para que nosotros podamos pagar un medio de la luz, del agua. Creo que ellos tienen que poner las cosas en condiciones, no nosotros. Y que nos aumente un poquito el sueldo a los jubilados, un poquito más nomás, porque todo aumenta, los comestibles, todo aumenta y quedamos ahí otra vez. Cuando nos aumenta el sueldo, ya estamos en deuda por la comida. El principal, que ya se van a imaginar quién es, porque culpa de eso nosotros estamos yendo abajo y no sacarle el sueldo a nadie. Inclusive ni el trabajo, exactamente, porque de eso viven la gente. Si no, ¿de qué vamos a vivir? Yo tengo un sueldito, pero igual me dedico a vender cositas. Que no cumple con lo que prometieron. ¿Comparado a años anteriores, usted está mejor, peor o igual? Y yo creería que estoy mejor, pero porque soy sola. Y bien nomás. Sí. Bueno, siempre muy interesante escuchar a la gente y me encantó esta señora que decía, yo pienso que no cambió nada porque en mi barrio está todo igual. Es quizás lo más sabio, ¿no? Ver qué pasa en tu entorno próximo
porque si no sirve para que eso esté mejor, no sirve, digamos, ¿no? Exacto. Podrás esperar que después evolucione la cosa, pero mientras tanto, todo es igual, decía la señora. Exactamente. Por eso yo pongo el ejemplo siempre de Margarita Belén, donde pude interpretar la necesidad de una renovación en el gobierno local. Pude contar con el acompañamiento en la tercera, que fue la vencida del pueblo de Margarita Belén, que me dio la oportunidad de ser intendente en el año 2019. Pude planificar lo que necesitaba Margarita Belén y pudimos ejecutarlo con la política, desde el Estado. O sea, una verdadera transformación. Esa es también un poco la demostración de que esos son los pasos a seguir, ¿no es cierto? O sea, el diagnóstico, el análisis, la planificación, porque hay que armar equipos para poder ejecutar todas y cada una de las cuestiones que requiere la comunidad. Y después el tiempo dirá y podemos hoy exhibir esa transformación con mucho orgullo, con mucha humildad, pero con la firme convicción de que desde la política y desde un gobierno peronista, esa realidad o esa transformación de la realidad de nuestro pueblo fue posible. Bueno, Javier, muchas gracias por estar Una aquí. consulta. Tu colega de Plaza dijo que él tiene ya asegurado una reserva de 9 sueldos. 7. De 7 sueldos municipales, digamos, de 7 meses para adelante. ¿Cómo está Margarita? Bien, nosotros también... Debe estar recibiendo mangazos todos los días el intendente de Plaza. No, Desde que dijo eso, sí. le vamos a pedir un... No, nosotros en Margarita Belén también tenemos una administración muy ordenada, muy austera. Gobernar en estos tiempos no es fácil, porque como les decía recién, hay que suplir muchos déficits, lamentablemente, del gobierno provincial y nacional. Te pregunto de paso. Pero llegamos lo menos hasta el próximo mes, nosotros, digamos. Mira, nosotros ya, sí, nosotros pagamos, en Margarita Belén, no sé, Diego en Plaza, pero en Margarita Belén pagamos religiosamente los salarios de los trabajadores municipales antes que termine el mes. Antes que termine el mes. El 26, pasado viernes 26, pagamos los haberes del mes de junio y así lo hacemos religiosamente. Pero, digo, es muy difícil gobernar en estos tiempos y administrar. Y esto le pasa a los gobiernos peronistas, locales y a los radicales también. Entonces yo soy muy respetuoso. ¿Y lo de la discriminación, vos sentís que existe, que es real? Sí, yo lo planteé la cuestión de la discriminación porque tiene que haber, que también observamos, no solo en la relación, digo, en relación a Margarita Belén, sino con otros, estuve recorriendo mucho, hablando con varios colegas, no voy a dar nombres ahora, pero hay lamentablemente, muchas veces falta de respeto institucional, porque cada intendente ha sido electo por la voluntad popular de su pueblo. Tiene la misma legitimidad que tiene un gobernador. Entonces, debe haber un respeto institucional, sea del color político que sea, tiene que primar el respeto, tiene que primar la institucionalidad y sobre todo el respeto a la voluntad popular. Entonces, eso vemos y lo escuchamos, muchos testimonios de colegas que lamentablemente entran a los municipios, no avisan, no respetan, se manejan, digamos, hacen el famoso, digamos, van por otro lado. Entonces, esas cuestiones, esas chicanas, veo muchas chicanas, lamentablemente, por parte de este gobierno, mucha improvisación. Entonces, esas son las cuestiones que, lamentablemente, después cuando uno ve o pregunta, bueno, ¿cuál es el norte de este gobierno provincial? ¿Cuál es el objetivo? Porque no alcanza con el orden. Tenemos que pensar en un Chaco que tenga crecimiento, que tenga desarrollo, tenemos que pensar en el campo, cómo vamos a ayudarle al campo, cómo vamos a ayudar a las pymes, porque la situación es de desesperanza. Yo voy a participar este fin de semana, por ejemplo, en Agronea, en Charata, para también participar de varias reuniones que tienen que ver con el sector del campo, porque el peronismo siempre fue un aliado a nuestros productores, a nuestras pymes, El peronismo, más que piquetero, siempre fue aliado de los trabajadores. Entonces, nosotros tenemos que retomar ese rumbo. Bien. Javier Martínez, muchas gracias. Gracias a ustedes. Aquí en Pulso Político, el intendente de Margarita Belén y precandidato a la gobernación dentro del peronismo. Vamos a una pausa, luego aquí el Turco Abraham, hablando de la crisis del transporte público.